¿Está mal que alguien gane dinero por predicar el evangelio? En 1 Corintios 9:18 Pablo dice: ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no usar mal mi autoridad en el evangelio. Pablo aquí nos deja dos cosas que parecen totalmente claras. 1. Lo que es honroso es predicar gratuitamente. Y 2. Si cobráramos, no estaríamos usando bien nuestra autoridad dentro de la iglesia o dentro del evangelio. Y esto parece indicar que sí, cobrar o recibir dinero por predicar está totalmente mal. Pero, si nos vamos con esa impresión, de hecho no estaríamos leyendo del todo el pasaje y hasta lo estaríamos malinterpretando. Si nosotros regresamos algunos versículos a 1 Corintios 9, 13 y 14, leemos lo que Pablo realmente estaba explicando al respecto. ¿No sabéis que los que trabajan en lo sagrado comen lo del templo? ¿Y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo está haciendo aquí una comparación. Las personas que participan en el altar se quedan, y en el tiempo de Moisés así se instituyó la ley por medio de Dios, que las personas que trabajaban y que se dedicaban a velar por esta parte de las ofrendas, se quedaban con parte de la ofrenda, se quedaban con parte del sacrificio para comerlo ellos y sus familias. De hecho, el diezmo que se estableció en la ley de Moisés tenía el propósito de sostener a los sacerdotes, de que fuera su sustento de vida. Ahora, si está bien, y aquí Pablo parece estarnos diciendo que está bien que alguien viva de predicar el evangelio, ¿eso no sería entonces superchería sacerdotal? ¿Que alguien ganara dinero por predicar el evangelio? Pues sí y no. Para eso tenemos que ir directamente a la definición específica de superchería sacerdotal. En el segundo libro de Nefi 26-29 nos dice exactamente Nefi: son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscando el bien de Sión. Nefi nos explica, sí menciona, claro, la parte de obtener dinero, pero lo hace dentro de un marco específico. El marco es predicar y constituirse a sí mismo como la luz del mundo, es decir, yo voy a predicar y decirle a todos que yo soy el mero mero y que deben de venir a mí, pero no venir a mí para su salvación o para obtener gozo, sino más bien para que me traigan dinero. Eso es la superchería sacerdotal. Yo me constituyo a mí mismo la luz, les enseño a los demás que yo soy el mero mero y pues páguenme. Y fíjate muy bien que Nefi aclara, buscan, o sea, lo hacen con el fin de obtener lucro, pero no para edificar Sión. Entonces es muy claro, no solo es la acción de recibir dinero, es la parte de la intención, la parte de la prédica, de lo que estás haciendo. Las personas en el tiempo de Moisés que trabajaban en los sacrificios y en el templo y eran sacerdotes, no estaban predicando para constituirse a sí mismos como la luz del mundo, como, hey, tráiganme más corderos a mí para que yo tenga más que comer, sino más bien vamos a hacer estos sacrificios para Dios. Estaban constituyendo a Dios como la luz del mundo, no a ellos mismos. Por eso no puede caer dentro de la categoría específica de superchería sacerdotal, es diferente. Ahora, si todavía te hace un poquito de ruido esta parte de que alguien pueda ganar dinero o recibir un ingreso por predicar el evangelio, quiero que consideres las palabras específicas que Pablo dijo en el versículo que leímos al principio. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo lo está tratando aquí no como, bueno, administrativamente creo que está bien. No, está diciendo el Señor así lo mandó. Y claro, tal vez no nos demos cuenta, pero en el momento en el que el Salvador mandó a sus apóstoles y les dijo, hey, no lleven bolsa ni alforja, sino que las personas lo sustentarán, ahí él mismo estaba dando esta dinámica en la que las personas iban a dar de sí para sostener al predicador. Ahora, una vez que establecimos todo esto, es una buena pregunta como miembros de la iglesia hacer la investigación o el cuestionamiento de, oye, ¿y en la actualidad cómo se trata este asunto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿La gente hoy en día, los líderes reciben algún tipo de dinero? En la mayoría de los casos tú conoces la respuesta. El obispo no recibe dinero, el presidente estaca no recibe dinero, un presidente quórum de sociedad de socorro, primaria, misioneros. No recibimos, en todos los que hemos servido sabemos que no se recibe ningún dinero, pero hay cierta porción de liderazgo y de algunas asignaciones o llamamientos de la iglesia que sí incluyen esa parte de la remuneración económica. Y para esto vamos a leer de la Conferencia General de Octubre de 1985 un discurso de Gordon B. Hinckley, en el que justamente estaba haciendo aclaraciones sobre cuestiones financieras y dentro de esas aclaraciones metió una pequeña mención del asunto. Los subsidios, él dice, quiero agregar esto, los subsidios de subsistencia
concedidos a las autoridades generales, que son muy modestos en comparación con la remuneración de los ejecutivos de la industria y los profesionales, provienen de los ingresos comerciales y no del diezmo del pueblo. Aquí el presidente Hinckley no solo estaba mencionando y admitiendo de cierto modo que sí, hay autoridades generales que reciben una remuneración. Y aquí tenemos que aclarar que estamos hablando de 70 autoridades generales para arriba. Estamos hablando de gente que literalmente está consagrada a la obra. Vamos, que cuando eres 70 de área no puedes salir ni siquiera de vacaciones sin avisar y ponerte de acuerdo con la iglesia. Estás dedicado a la iglesia. Tu vida es la iglesia. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que desayunas, comes y cenas es para la iglesia. Entonces, estamos hablando de estas personas que tienen un llamamiento de 24/7. Estas personas, entonces dice el presidente Hinckley, sí, reciben un subsidio, un pago. Sin embargo, es bien interesante la aclaración que hace el presidente Hinckley. Este dinero no viene del diezmo de la gente que paga ni las ofrendas que la gente da los días que va a dar, vamos, el sobre y todo eso. Él dice, por eso la iglesia tiene ciertos empresas o negocios. Está Deseret Book, está BYU, estas ciertas ramas de la iglesia que sí generan dinero y de ahí se pagan este tipo de subsidios para estas personas. Así es como se maneja y en la actualidad es así. Ahora, con toda esta explicación, que nos queda bastante claro un poquito un panorama no solo de cómo se maneja en la actualidad, sino también cómo ve el Señor este asunto del dinero, creo que queda una cosa que no hemos resuelto y que queda sin tener mucho sentido. Si ya vimos que en la actualidad pasa y que la iglesia originalmente Cristo les dijo eso a sus apóstoles y Pablo lo enseñó como una ordenanza, como algo que mandaba, como un mandato del Señor, ¿por qué Pablo no lo hacía? La respuesta también la da el mismo Pablo en 1 Corintios 9, 15 al 18, que justamente engloba la lección que podemos aprender de todo esto que hemos mencionado. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, después de explicar que el Señor lo manda así, él dice, bueno, sí, lo manda así, pero yo no me he aprovechado de eso. Ni tampoco he escrito esta carta para que me empiecen a hacerme eso a mí y pagarme o darme sustento. Porque prefiero morir antes que alguien me prive de esta mi gloria. Recordemos la gloria o el galardón de él era predicar gratuitamente. Porque si anuncio el evangelio, y aquí va la explicación, porque si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago porque se me ha impuesto, lo mismo es una tarea que se me ha encomendado. Pablo acaba hablándonos de la dinámica que hay cuando uno predica por el gozo de predicar contra cuando ya es algo que está impuesto. Pablo nos habla de las motivaciones por las cuales hacemos las cosas y está diciendo, yo no lo hago, yo no quiero meterme ni siquiera en dinero, porque ¿qué tal si algún día pierdo ese gozo natural de predicar por gusto? ¿Qué tal si al final lo hago por responsabilidad o porque quiero que venga el dinero? Y es que cualquier cosa que Dios nos da que es maravillosa puede ser usada para el mal. Vamos, tenemos este cuerpo que es un don de Dios y es un templo, puede ser usado para el mal. Tenemos las escrituras que son la palabra de Dios, pueden ser usadas para el mal también. Entonces todo lo que Dios nos da puede tener algún lado en que nosotros lo ocupemos de mala manera y acabe siendo malo. Parece que Pablo está siendo muy claro con esto. Sí, yo sé que el Señor lo ordenó así, pero yo quiero alejarme de esa posibilidad. Quiero tener esta norma personal, como todos pueden tener normas personales sobre su cuerpo, tal vez sobre las escrituras, de manera que yo en mi cuerpo sé que, mira, ni me quiero acercar a este problema. Yo sé que no está mal, tal vez tal o cual cosa, pero ni me quiero acercar a un problema por ahí que yo sé que tengo el potencial de tener. Entonces Pablo está diciendo, mejor ni me acerco, no quiero que acabe yo predicando por otra cosa, yo quiero hacerlo por el gusto de predicar. En resumidas cuentas, ¿el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio? Sí, no está mal. En las manos incorrectas, por supuesto que va a acabar siendo incorrecto, pero todo va a estar bien siempre y cuando sigamos las normas del Señor y nos procuremos o nos esforcemos por apegarnos y mantenernos fieles a la manera en la que Él constituyó esto. Ahora, hablando sobre la firmeza o esforzarnos por mantenernos firmes en el Señor, hay una escritura que nos llamó muchísimo la atención en esta semana. 1 Corintios 10, 12 dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Regularmente vemos esta escritura como una advertencia de hey, cuidado, aléjate del pecado, no vaya a ser que caigas de estar firme, no te acerques ni al borde, no te acerques nadita. Pero ¿qué tal si la interpretación la cambiáramos de ser hey, no caigas en el pecado para asegurarte de ser firme, a cuidado de que en tus esfuerzos de ser firme vayas a caer?
Vamos, este pie de página de Doctrina y Convenios que está justo en esta escritura tal vez nos ayude a entenderlo un poquito más. Doctrina y Convenios 58:15. Pero si no se arrepiente de sus pecados, que son la incredulidad y la dureza de corazón, cuídese, no sea que caiga. Me parece muy interesante que regularmente leemos una escritura así y decimos, sí, la dureza de corazón contra el Señor. Pero ¿y si en lugar de pensar en la dureza de corazón de nosotros hacia el Señor y sus mandamientos, pensamos en la dureza de corazón de nosotros hacia las personas que están intentando vivir esos mandamientos? Y es que tiene sentido, queremos tanto estar firmes en el Señor y que los demás estén firmes en el Señor que tal vez acabamos endureciendo nuestros corazones no hacia Dios, sino hacia las personas, hacia nuestros hermanos. Y es que tiene un poco de sentido, no voy a decir que no. Si nosotros vamos a Apocalipsis 3:19, el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y tiene sentido, yo digo, bueno, también amo a mi hermano, quiero que esté firme en el Señor, vamos a ser disciplinados. Y tiene sentido, pero también hay que notar que esto es lo que dice el Señor que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Y vamos, no estoy diciendo que la disciplina esté mal, estoy diciendo que creo que a veces nos endurecemos un poquito de más, o a veces tratando de estar firmes y que todos estén firmes, acabamos cayendo por el esfuerzo de ser tan firmes. Respecto a este mismo tema de cómo tratamos a los demás o endurecemos nuestro corazón hacia ellos, el elder Uchtdorf, Dieter F. Uchtdorf, en la conferencia de abril de 2017, él dijo lo siguiente: tal vez haya momentos en los que nos sintamos tentados a justificar nuestras acciones creyendo que el fin justifica los medios. Hasta podríamos pensar que ser controladores, manipuladores y duros es por el bien de los demás. No es así, porque el Señor ha dejado claro que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es interesante cómo algo tan básico como una escritura que tal vez todos sabemos de memoria nos trae de nuevo a nuestro eje y a nuestro centro como discípulos de Jesucristo y nos recuerda, esta no es la manera, así no es como lo hacemos, ni como llevamos a una persona a Cristo, ni como se eleva a los demás. Solo para dar un entendimiento claro de lo que estoy diciendo aquí: 1. La disciplina es del Señor. 2. Claro que como líderes y padres y como hermanos y hermanas entre todos, sí hay cierta autoridad para disciplinar. Pero 3. Dicha autoridad tiene límites. Y 4, que es muy importante, si nosotros cruzamos esos límites, acabamos sin el Espíritu. Y cuidado, porque no hay peor disciplina que aquella que no lleva el Espíritu. Ahora, dentro de este mismo marco, dentro de este mismo tema, no solo a veces endurecemos nuestro corazón o nos volvemos tan firmes que caemos hacia los demás, sino también de hecho hacia nosotros mismos. En un devocional de BYU de julio de 2011, Brad R. Wilcox compartió lo siguiente: hay mujeres jóvenes que saben que son hijas de un Padre Celestial que las ama y ellas lo aman a Él. Luego se gradúan de la escuela secundaria y se ponen a prueba los valores que memorizaron siendo mujeres jóvenes. Y entonces se deslizan. Dejan que las cosas vayan demasiado lejos y de repente piensan que todo ha terminado. Hay jóvenes, hombres jóvenes, que crecen toda su vida cantando espero ser llamado a una misión, luego crecen unos centímetros y entonces abandonan por completo lo que aprendieron. De repente estos hombres jóvenes descubren lo fácil que es no ser digno de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio o reverente. Se equivocan. Cometen un error y dicen nunca lo volveré a hacer, y luego lo vuelven a hacer. Y dicen nunca lo volveré a hacer, pero luego lo hacen. Y entonces dicen esto es una estupidez, nunca lo volveré a hacer, y luego lo vuelven a hacer. La culpa de estas personas, dice el elder Wilcox, es casi insoportable. No se atreven a hablar con el obispo. En cambio, se esconden. Dicen no puedo llevar esta vida. Lo intenté y las expectativas simplemente son muy altas. Y entonces renuncian. Demasiados están renunciando a la iglesia porque están cansados de sentir que constantemente se están quedando cortos. Lo han intentado en el pasado, pero siempre sienten que no son lo suficientemente buenos. Este pasaje o esta historia o esta perspectiva que nos da Brad Wilcox nos ayuda a entender que el ser
el estar esforzándonos constantemente por estar firmes, a veces nos crea una perspectiva de una autoexigencia demasiado fuerte, en la cual de repente diremos, bueno, la verdad es que nunca lo voy a lograr, pero no porque nunca lo vayamos a lograr, sino que en nuestra mente hemos puesto la vara tan alta en cada ocasión que simplemente parece imposible de lograrse. En ese momento, los que nos esforzamos por ser firmes, caímos por querer ser firmes. La perspectiva no la que el Señor quería que nosotros quisiéramos, pero sí la que nosotros acabamos teniendo. Por eso, el que quiera ser firme, cuidado de no caer. Respecto a esta misma perspectiva, Dieter F. Uchtdorf, en un devocional del CI en noviembre de 2009, dijo: muchísima gente va por la vida pensando que son de poco valor, cuando en realidad son criaturas elegantes, eternas, de infinito valor y con un potencial que supera la imaginación. Al final de cuentas, esta perspectiva que nos lleva a decir, no, tengo que hacerlo muy bien, tengo que hacerlo, quiero estar firme en todo. Y claro, esa es la idea, vamos, queremos estar firme. Pablo no dijo, no quieras estar firme. Pablo dijo, solo ten cuidado de caer. Y es que a veces acaba llevándonos hasta ese extremo la idea. Acabamos diciendo, es que no soy suficiente, es que no me está saliendo, me estoy desesperando, y acabamos frustrándonos y rindiéndonos por completo y decir, mejor ya ni lo intento. Y acabamos alejándonos de lo que sabemos que somos, hijos de Dios. En la página de la iglesia, en septiembre de 2019, hay un artículo publicado que se llama Somos demasiado duros con nosotros mismos, de Heather White Claridge. Y no es de Liaona, es simplemente un artículo que ahí está publicado en la página de la iglesia, y ella dice lo siguiente: recuerden que son hijos e hijas de Dios, y que como hijos de Dios no debemos menospreciarnos ni vilipendiarnos. Esfuércense siempre por ser más como Cristo, pero no se castiguen por ser como son. Es posible que estén más cerca de ser quienes desean ser de lo que jamás creyeron posible. Ahora, algunos dirán, oye, ¿cómo? Pero espérate, no puedo conformarme con lo que soy, debo de llegar a ser como Cristo, ¿no? Claro, ella no está diciendo, confórmate con lo que eres. Ella te está diciendo, no te castigues por ser como eres. Y eso es justo lo que pasa cuando nosotros tratamos de ser firmes, pero fijamos expectativas tan altas, acabamos castigándonos por quien somos. No, es un proceso sano de, mira, me esforcé, lo intenté, no me salió, lo voy a intentar otra vez. No, es un proceso de, ya me harté de no ser lo que debo ser, ya me harté de no llegar, ya. Acabas castigándote y eso te aleja de Dios, no te acerca. Por eso es que ella dice, no te castigues por eso. Es posible, de hecho, que estés más cerca de ser quien deseas ser de lo que crees o de lo que habías pensado que podrías estar. ¿Dios nos pide ser firmes? Por supuesto que sí. Es el ideal, es la expectativa y todos debemos esforzarnos por hacerlo. Pero por más que Dios pida ser firmes, Él no te pide ser duro, ni con los demás, ni contigo mismo. Porque de hecho, eso podría acabar siendo una razón por la cual los demás o tú caigas. Ahora, al esforzarnos por no ser duros con los demás, solemos caer en otro problema, que es el no poner límites. Y eso tiene todo que ver con el principio menos comprendido de la caridad. Solemos pensar que la caridad todo lo sufre, pero no es así. 1 Corintios 13, 4-7 dice, la caridad es sufrida, es benigna. De entrada leemos esta escritura y decimos, bueno, aquí dice que es sufrida, entonces está bien que yo sufra porque así estoy seguro que soy caritativo. Pues no, mira, sí, la vida lleva sufrimiento y lleva dolor, pero no quiere decir que debemos buscar ese sufrimiento para asegurarnos de que así estoy siendo caritativo. Así no funciona. La palabra de la cual se tradujo sufrido en el griego original es makrotsumeo, que quiere decir tener espíritu largo, es decir, objetivamente que aguanta o subjetivamente tiene paciencia. En la Reina Valera se ha traducido este verbo como esperar con paciencia, ser paciente, tardar en responder y finalmente ser sufrido. Esta escritura nos está diciendo, o más bien esta traducción del griego nos está hablando de tener un ánimo largo como la longanimidad, no necesariamente que tenemos que sufrir. De hecho, el sinónimo de esta palabra griega es makrotsumos, que quiere decir con temperamento largo, que dura, como la longanimidad. Es decir, dice el diccionario griego, lenidad, que quiere decir, de acuerdo al diccionario de Oxford, blandura o falta de rigor en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas.
Ahora, ¿quiere decir esto que no pongamos límites? No, justamente quiere decir que debe de haber límites, pero que tenemos que tener paciencia en cuanto a las demás personas y esos límites. Pero esto no nos deja como con el final de entender lo que Pablo estaba diciéndonos aquí. De hecho, Pablo vuelve a mencionar algo parecido en los versículos siguientes. 1 Corintios 13, 5 al 7. La caridad no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podríamos pensar de ahí, bueno, ahí dice, la caridad todo lo sufre. Si algo me está pasando, pues tengo que sufrirlo todo. Si una persona está siendo mala conmigo, tengo que sufrirlo todo. Y pues no, porque tampoco quiere decir que creas en otras iglesias. Y ahí dice que todo lo cree, ¿no? O debemos de creer todo de repente. Ya creemos también en la Alliance y creemos que la Tierra es hueca y que no sé. O sea, cualquier cosa que todo lo creemos, no. No, eso no está diciendo Pablo y tampoco está diciendo que todo lo sufre o todo lo soporta o todo lo tolera. Porque quiero que pienses esto, o sea, que cuando nosotros pensamos que la caridad lo soporta todo, de hecho no hace sentido en el Evangelio esa idea. Piensa en esto. Alma 45:16 dice: el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y al mismo tiempo, 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor. Si Dios es amor, entonces, ¿por qué hay cosas que no tolera? Si la caridad tolera todo o todo lo soporta, ¿por qué Dios tiene cosas que no soporta? Entonces no tiene caridad, entonces no es amor, Juan está mal. No, ahí está la discrepancia. Cuando nosotros creemos que el amor lo soporta todo, no entendemos lo que el amor significa. Porque Dios nos ama, pero no significa que tolere todo. Y de hecho, si revisamos la escritura en la traducción original, o más bien en el griego original del cual tenemos el texto, la palabra que se traduce como sufre es una palabra que es stego. Y esta palabra quiere decir techar, es decir, figurativamente, cubrir con silencio, o sea, soportar pacientemente. En otras partes de la Reina Valera se ha traducido como soportar y sufrir. Esto para mí es interesante porque, bueno, al final nos deja con lo mismo, ¿no? Es soportar o sufrir. Pero el inicio, en el diccionario griego, la primera palabra que nos da, la primera definición que nos da, creo que es sumamente fundamental. Dice techar. Y de hecho, si te vas a la raíz de la palabra stego, que es el verbo, encuentras la palabra, ya no me acuerdo, creo que es stege, no me acuerdo. Pero el chiste es que esta palabra significa techo, literalmente, techo. Y el verbo es techar. Y esto nos recuerda mucho una escritura de Primera de Pedro 4:8 que dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cubre, tapa, techa multitud de pecados. Entonces, la traducción que vemos aquí del griego no nos está diciendo que todo lo soporta, sino más bien todo puede cubrirlo. Y en este sentido estamos hablando del perdón. La caridad está dispuesta a perdonar todo, no a tolerar todo, pero sí a perdonar todo. Y eso está en congruencia totalmente con las Escrituras. Podemos ir a Doctrina y Convenios y leer perfectamente que yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, pero a ti te es necesario perdonar a todos. La caridad que hace está dispuesta a cubrirlo todo, a perdonar todo. Ahora, la instrucción del Señor dijo: ¿debes tolerar a todos los hombres? No, dijo: debes perdonar a todos los hombres. No dijo tolerar lo que hacen todos los hombres. En la Leona de octubre del 2020, el doctor Jason B. Whiting, creo que se pronuncia, contó algo al respecto. El abuso, dice él, perjudica el alma tanto del transgresor como de la víctima y va en contra de las enseñanzas del Evangelio. Los profetas modernos han declarado que las personas que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos un día deberán responder ante Dios. Los agresores a menudo hacen caso omiso de los principios del Evangelio y se aprovechan de ellos. ¿Escucha esta parte? Se aprovechan de los principios del Evangelio. Por ejemplo, asesoré a un matrimonio en el que el esposo andaba en líos de faldas, que no estoy seguro cuál es la connotación en los países diferentes de Latinoamérica, pero se gastaba sus ahorros en apuestas. Pero, en lugar de disculparse, presionaba a la esposa para que ella lo perdonara e insistía en que en ella permanecía el mayor pecado si no lo perdonaba. De nuevo, ocupando las Escrituras para bien o para mal. Él desestimaba el dolor que ella sentía y aseguraba estar bien con Dios, o de lo contrario, no sería obrero del templo, ¿verdad?
Cuando la esposa habló con los líderes de la iglesia, él restó importancia a sus engaños como hombre y exageró las preocupaciones de ella, asegurando que estaba deprimida. Hasta coraje me da esta historia. El esposo rechazaba los principios del respeto, del amor y de la compasión y maltrataba a su esposa. El esfuerzo de ella por vivir los principios del evangelio no podía corregir un problema que él estaba creando. A veces ocurre que a veces unas personas abusan del principio del evangelio, a veces nosotros no lo entendemos, pero Dios nos pide perdonar, no nos pide tolerar todo. La caridad está dispuesta a perdonarlo todo. Y fíjate qué interesante es esto, porque para mí es bien importante que quede esta parte clara que él menciona al final de esta cita que hicimos. El esfuerzo de ella por vivir los principios del evangelio no podía corregir un problema que él estaba creando. Por más caridad que la hermana tuviera, por más amor, por más paciencia, por más esforzarse por ser firme, no. Es un problema que él está creando. ¿Debemos estar dispuestos a perdonar? Sí, pero no a tolerar. Entonces, ¿tenía cierto sentido el hermano en decir debes de perdonarme? Pues sí, pero no significa que voy a quedarme aquí viendo cómo te gastas los ahorros de la familia que tal vez son para nuestros hijos. No tengo por qué tolerar todo porque eso no es el mandamiento. Estoy dispuesto a perdonar porque eres un mortal y los mortales cometemos muchas tonterías, pero no por eso voy a tolerar tus tonterías. Dando vueltas a esta escritura hemos aprendido cosas fascinantes acerca de la caridad que muchas veces no se entienden. Pensamos que debemos de sufrir y que todo lo sufrimos y que debemos de aguantarlo todo y no. Ese no es el principio de la caridad. De hecho, eso es permitir que de cierta manera el adversario abuse de los principios del evangelio. La caridad tiene paciencia plenamente, mucha paciencia. Pero eso no significa que la tolerancia sea infinita. El amor y la caridad debe de estar dispuesto a perdonarlo todo, pero nunca a tolerarlo todo. Cuando empezamos a entender la caridad de esa manera, no solo estamos capacitados para ayudar mejor a los demás, sino que de hecho también nosotros nos empezamos a dar nuestro lugar y nuestro valor. Y eso es bien importante porque, como decía el presidente Kimball sobre la autosuficiencia, si queremos ayudar a los demás y a la gente que no tiene, no podemos hacerlo si nuestros estantes y nuestras alacenas están vacías. De esa misma manera es con lo espiritual, creo que lo entendemos bastante bien, pero también con lo emocional. ¿Cómo voy a ayudarle a una persona a saber que es valiosa si yo mismo no me siento valioso? Si yo mismo no conozco mi valor. Es cuando yo empiezo a cultivar y a darme mi lugar y darme mi valor que entonces empiezo a crecer en él y tengo ahora algo que aportar a los demás. Y así todos los demás, conforme a lo que vamos creciendo, vamos teniendo que aportar a los demás y entonces vamos aportando todos y crecemos juntos en unidad como un mismo cuerpo. O al menos esa debería ser la idea, ¿no? 1 Corintios 12:20 en adelante dice lo siguiente: pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ti. Pero Dios así formó el cuerpo, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos de los otros. Ahora, en teoría esto debería ser así, pero muchas veces no sucede. Muchas veces acabamos siendo igual que el ejemplo de Pablo diciendo, bueno, ese hermano, esa hermana, mira, mejor que no esté, yo puedo hacerlo mejor y ya está. Una historia. Hermana anónima. El domingo di la clase de la primaria. La primera actividad de la clase consistía en que entre todos debían buscar unos papelitos que yo había escondido por todo el salón y debían ordenarlos para formar una escritura. Todo iba bastante bien hasta que un niño de los más pequeños comenzó a llorar. La razón fue que su mamá le dijo que revisara atrás de la cortina, pero un niño más grande llegó antes y encontró el papelito que estaba detrás de la cortina. Cuando todos los papelitos aparecieron, había niños felices de haber encontrado papelitos y niños tristes de no haber encontrado ninguno. A pesar de que todos buscaron, aquellos que no encontraron papelito no se sintieron exitosos. Sin embargo, aún faltaba la parte de la actividad que consistía en ordenar los papelitos para formar la escritura. Los que estaban más animados dieron sus comentarios, pero para tratar de incluirlos a todos, yo les preguntaba, ¿piensas que así debería quedar o cambiarías algo?
Una de las niñas dio una sugerencia y al final, cuando leímos la escritura, resultó que los papelitos estaban ordenados. Los felicité a todos por haber sido un gran equipo, pero justo en ese momento, la pequeña que había dado aquella sugerencia dijo: ¿fui yo la que dio la idea? Esta experiencia me impactó mucho porque, a pesar de que yo nunca dije esto es una competencia, el que encuentre más papelitos gana o ganan los que sí encuentren papelitos, ellos en automático lo vieron como una competencia. El salón, en vez de ser un solo equipo, como yo lo había previsto, terminó con niños que se sentían perdedores por no haber encontrado papelitos y niños tratando de probar que habían ganado por haber encontrado papelitos o por haber dado la sugerencia correcta. Esto es un ejemplo bien interesante de cómo somos todos como adultos, en una situación más sencilla, pero lo es. De alguna manera, se disfruta el protagonismo, se disfruta el yo di la idea, se disfruta el... Y tiene parte de ver de... Esto tiene parte, o tiene que ver, perdón, en parte, con reconocer el valor que tenemos. Claro que si alguien tiene una idea, es bueno decir, bueno, tuvo la idea esta persona, qué bueno. ¿Qué es lo que a veces no pasa? Y que de hecho, ¿cuál es la solución que Pablo ve en esto? 1 Corintios 12, 25, 27 dice: para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, e individualmente sois miembros de él. Pablo acaba llevándonos hacia nuestros convenios bautismales, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, y parece que esta es la clave de cómo llegar a un cuerpo unido. Un cuerpo en el que, si yo me metí a la cortina antes que el niño y ahora está llorando, ¿por qué no llorar con él? ¿Por qué no darme cuenta que, eso que hice no estuvo bien? Y ir tan simple como lo es a la empatía. O también darnos cuenta que, tal vez la mejor idea de esta junta no fue mía. Y tal vez la mía nadie la peló o al final nadie la quiso, y está bien, a veces así hay ideas. Pero podemos gozarnos con aquel que dio esa buena idea, podemos gozarnos con aquel que avanzó, con aquel que, como dice Pablo aquí, si un miembro recibe honra, ¿por qué no recibirla todos con él? ¿Por qué no decir al final, como equipo ganamos, a pesar de que tal vez yo no tuve la idea? Y es que a veces pasa, cuando una persona recibe un llamamiento, cuando una persona parece que está avanzando en una u otra cosa y nosotros tal vez no, al final como que cuesta trabajo sentirnos parte de, pero al menos en el sentido de que todos somos el cuerpo de Cristo, debemos aprender a vernos como tal. Y si una persona avanza y tiene un llamamiento que tal vez creíamos que nosotros haríamos mejor, ¿por qué no gozarnos de que al final de cuentas el cuerpo está avanzando, la iglesia está progresando? ¿No debería ser ese el enfoque de nuestro gozo, decir el evangelio avanza? Siendo todos cuerpo de Cristo, debemos estar dispuestos a llorar con los que lloran y a saber cuando nosotros o estar dispuestos a admitir y remediar cuando nosotros hemos causado daño. Pero también deberíamos estar dispuestos a celebrar siempre juntos cuando su obra avanza, sea que se vea que avance un poquito más por allá que por acá. Pero debería darnos gozo que la obra de Cristo avanza porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando a la mano le va bien, pues el pie también le va bien. Y cuando los órganos están bien, pues a todo el cuerpo le va bien. Todos estamos conectados. Y lo que nos afecta para mal a uno, nos afecta mal para todos. Que aprendamos a vernos como un grupo, como un equipo y como literalmente el cuerpo de Cristo. Pero aunque lleguemos a entender que todos somos un mismo cuerpo en Cristo, la verdad es que siempre habrá aquellos que sientan que no aportan mucho. Toda familia, organización o iglesia tiene sus miembros débiles. Para todos nosotros que nos hemos llegado a sentir así, Pablo tiene un mensaje. En 1 Corintios 12, 14 al 22 leemos: pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y esa es una escritura fascinante para mí, porque en mi estudio me detuve ahí y dije, un segundo, ¿qué es esto que está diciendo Pablo
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y eso claramente lo podemos ver en la cuestión de nuestro cuerpo. Tú me dices la mano y el brazo totalmente fuerte. Puedes decir el corazón, el pulmón, el hígado, seguramente muy sensibles, muy con cuidado, que no te los golpeen. El brazo es fuerte. Pero justamente esos que parecen ser más débiles, más suaves, que menos resistirían, son los más esenciales. Son los más necesarios. Uno puede vivir con un accidente, le quitan el brazo y uno puede seguir vivo. Puede seguir vivo sin las dos piernas, pero sin estos órganos de aquí adentro está muy difícil. De hecho, el resto del cuerpo parece recubrirlos para protegerlos. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son, de hecho, dice Pablo, los más necesarios. Quiero que reflexionemos, pensando en esto, en la siguiente experiencia que contó Greg Prince en la Liaona de diciembre del 2016. Después de semanas de espera, finalmente llegó la Nochebuena. Estaba oscureciendo y las calles empezaban a iluminar. Las casas relucían con hermosas decoraciones y los árboles de Navidad brillaban alegremente en las ventanas. Nos estábamos preparando para ir al programa navideño que la iglesia había preparado durante muchos años en Calgary, Alberta, Canadá. Cada Nochebuena esperábamos ansiosos ir al programa que se presentaba al aire libre. El programa daba a nuestras ajetreadas celebraciones un espíritu de paz, amor y verdadero significado de la Navidad. Llegamos al Parque Heritage, donde se presentaba el programa, y enseguida comenzamos a disfrutar de la hermosa música del coro del tabernáculo y de la historia del nacimiento del Salvador. Lauren, nuestra nieta mayor, tenía 3 años en ese entonces. Estaba fascinada con el espectáculo de sonidos y la historia que se desarrollaba ante nosotros. De pronto, un actor vestido de ángel apareció dramáticamente en el aire, iluminado con una luz brillante. Lauren exclamó espontáneamente con ternura: «¡Jesús, soy yo! ¡Lauren!». Todos los que nos rodeaban oyeron su saludo y se rieron suavemente disfrutando la sorpresa. Fue un caso inocente de identidad equivocada, pero para nosotros fue algo que realzó de un modo memorable el programa de ese año. Lauren sabía que Jesús la conocía y nos recordó el conocimiento que tenemos de que Él en verdad nos conoce a cada uno de nosotros. Nos preguntábamos si Lauren tendría algún recuerdo de su Salvador a quien había dejado apenas 3 años antes. Su saludo espontáneo nos dio esperanza de que nosotros también lo reconoceremos cuando nos encontremos con Él. El amor de ella por el Salvador y el amor de Él por Lauren nos llenó el corazón de calidez en aquella fría Nochebuena. Quiero que pienses en lo que estábamos hablando de Pablo y pensemos, ¿era esa niña necesaria en ese evento? Había actores, había celebración, había música, era todo tan edificante, tan especial. ¿Así de necesitar a la niña? No. Pero esa niña tan inocente y tan espontánea en ese momento agregó algo que tal vez para muchos no hubiera ocurrido de no ser que ella estuviera ahí. Ese testimonio, ese recordatorio de que es cierto, Jesucristo nos conoce y nosotros le reconoceremos cuando lo veamos. Esa pequeña parte que tal vez no tuvo meses de preparación, no tuvo talento artístico, la niña apenas sabía hablar. Pero para edificar al cuerpo, ese día, esa niña era necesaria, por poco necesaria que podría verse en cualquier otro contexto. Y así pasa con nosotros como miembros de la iglesia. Si eres alguien que estuvo inactivo y se está reactivando y se siente un poquito incómodo, necesitamos de tu determinación. Esa determinación de volver y seguir adelante y regresar una vez más, a darle otro intento a esto, a esforzarte una vez más para lograr algo. Necesitamos de esa determinación. Eres una persona que no tiene muchos estudios en cuestión de las escrituras, que no sabe mucho de doctrina, o que tal vez secularmente, académicamente, tal vez no sabes leer o escribir. Necesitamos esa sinceridad con la que vives, con la que crees, con la que buscas al Señor. Si eres una persona que ya está grande, tal vez viuda, viudo, que siente que, bueno, ya los jóvenes ya están en otro nivel, otro chip, ya yo estoy muy atrás, necesitamos de ese amor y esa paciencia que tú tienes que a nosotros nos falta.
Si tú eres una persona que ha pecado, que está tratando de recuperarse, que está en el proceso de arrepentimiento, necesitamos de esa fe y de esa perseverancia. Necesitamos de esa confianza que estás poniendo en el Señor. Tal vez de la misma manera de aquella niña. Ok, para todo el espectáculo tal vez no era necesaria, pero para muchas personas esa valentía, esa fuerza de volver al camino, esa determinación de volver a intentarlo, ese amor, esa paciencia, esa sinceridad va a marcar su vida. Tal vez le va a hacer darse cuenta del poder de la expiación, del amor que Dios tiene por él o ella. La verdad es que no lo sabes. Y por más innecesario que creas que eres, la verdad es que no. En la Leona de marzo de 2020, Eric B. Murdoch compartió lo siguiente. Lamentablemente no todas las personas tienen ese sentimiento de pertenencia, aún en la iglesia. Algunas podrían sentir que no se les necesita o hasta sentirse excluidas. Sin embargo, a la hora de la verdad, se nos necesita a todos. Elder Jeffrey R. Holland dijo, es sumamente satisfactorio ser necesitado en el cuerpo de Cristo. Ya sea que yo sea el ojo o el brazo, es irrelevante. Lo cierto es que se me necesita y el cuerpo es imperfecto sin mí. Cuando llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia sumamos nuestra fe a la de otras personas y como parte del cuerpo de Cristo se necesita a cada miembro de la iglesia. Es interesante para mí. El cuerpo sería imperfecto sin mí. Ese día, esa Nochebuena, hubiera sido una presentación muy bonita, probablemente una presentación perfecta. Hubiera sido un año más en que se preparó un espectáculo muy bueno y salió muy bien. Pero esa niña que estuvo ahí cambió esa presentación. La hizo, como dice el relato, la hizo memorable para nosotros. Nos hizo pensar en, es cierto, Cristo me conoce. Eso que estamos viendo representados ahí en la Nochebuena, la Navidad, el nacimiento de Cristo, fue por mí. Cuando Cristo vino, Él también estaba pensando en mí. Podrá ser que nuestros aportes no sean los de los talentos en el escenario. Podrá ser que no seamos la persona que estudió y se aventó la carrera para poder estar ahí presentando. Podrá ser que no estuvimos en todos esos ensayos. Podrá ser que somos la niña que apenas sabe hablar. Pero lo que Pablo nos dice es que por más débil que te sientas o que seas, la verdad es que sigue siendo igual de necesario. El cuerpo de Cristo te necesita. Te necesitamos. Todos. Ahora hablemos de las tentaciones. Creo que este pasaje lo interpretamos mal. En 1 Corintios 10:13 Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Ahora, vemos esta escritura y decimos, bueno, definitivamente aquí Pablo está diciendo cada vez que seas tentado hay una manera de salir de esa tentación, hay una manera de huir de ahí. Por lo tanto, de hecho, siempre hay una manera de no caer en la tentación. Bueno, creo que esa perspectiva de la escritura no realmente es la más adecuada. De hecho, creo que es errónea. Y te voy a decir por qué. Porque si hay una salida de la tentación, ¿por qué Pablo dice que esa salida es para que puedas soportarla? No querría decir para que puedas salir de ella, porque si hay una puerta lejos de la tentación, ¿por qué no usarla? Ese sería el mejor consejo, ¿no? Sal de la tentación. ¿Por qué te quedarías ahí a aguantarla, a resistirla, a soportarla? No tiene sentido. Entonces, creo que la escritura que está ahí frente a nosotros no la interpretamos como debería ser interpretada. Creo que la mejor perspectiva que podemos tener de esta escritura viene cuando entendemos la relación que hay entre las tentaciones y las debilidades. En el manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de David Mackay, en el capítulo 9 se habla del Salvador y se explica que después de su bautismo él estuvo en un monte y después de 40 días de hambre le apareció el tentador, según lo que se nos relata, y como lo hace siempre, lo atacó en el punto que consideró sería el más débil. David Mackay nos enseña algo muy importante acerca del adversario y de las tentaciones. Siempre tienen que ver con nuestras debilidades. De hecho, yo me atrevería a decir que las tentaciones son nuestras debilidades puestas a prueba. Pero siempre son nuestras debilidades.
Ahora, ¿esto en qué nos ayuda o qué nos hace ver? De hecho, todo. Si tú empiezas a ver las tentaciones no como un evento, sino más bien como una debilidad demostrada o puesta de frente o expuesta, empiezas a cambiar tu perspectiva de ella. Mira, quiero que pienses en la debilidad física, ¿ok? Mi brazo no puede cargar mucho y si intento cargar mucho repetidamente no lo voy a poder hacer. Mi debilidad no se va a acabar porque yo hoy diga ya no quiero ser débil. Ya decidí que voy a ser fuerte. No se puede hacer así. Si las tentaciones son nuestras debilidades, entonces debemos entender que igual que un brazo, no puede simplemente decidir ser fuerte. No sucede así. No sucede tampoco porque vi a mi coach o a mi entrenador o me sentí bien inspirado y dije, ahora sí me quiero poner fuerte. Mi brazo sigue estando débil. No es un evento el que cambia mi brazo. ¿Tiene sentido? Está ahí. Ahora, Pablo de todas maneras dice que hay una salida, ¿verdad? Claro, es que esa salida es con el tiempo. Mi brazo sí puede levantar la pesa. Ahorita no, pero de que puede sí, en algún punto. Si yo tengo la perseverancia y lo voy fortaleciendo, llegará el momento en que pueda levantarlo. Pero si entendemos las tentaciones y su relación con las debilidades, nos daremos cuenta que no es tan sencillo simplemente decir, me sentí muy edificado, me sentí muy fortalecido, o sea, yo me sentí bien inspirado por el coach o por el trabajo o lo que sea en el gym. No es equivalente a decir, ahora ya voy a poder. No es igual. Ahora, ¿qué es lo más interesante, al menos de esta parte de esta lección que quiero que quede en nuestras mentes? Que el hecho de que yo vaya hoy al gym bien motivado y no pueda hacer mis 10 repeticiones de esta pesa, no quiere decir que no haya puesto mi mejor esfuerzo. Y eso es súper interesante de aprender sobre las debilidades, porque pensamos, oye, caí en la debilidad, entonces no di mi mejor esfuerzo. No, la verdad es que justamente como es una debilidad, tu mayor esfuerzo podría simplemente no lograr las 10 repeticiones de esa barra y esa pesa tan pesada. El que no hayas logrado sobreponerte a la debilidad no quiere decir que no hayas puesto tu mejor esfuerzo. En respecto a eso, Sarah Brewer, que es una miembro de la iglesia que trabaja mucho en ayudar a las personas a recuperarse de específicamente de la pornografía, ella menciona en un podcast que tiene en Spotify y que se llama Superar la pornografía para bien. En el episodio 6 ella menciona justamente un caso muy parecido a lo que te estoy hablando yo. Dice ella que uno de los problemas de tratar de superar esta recurrencia o adicción hacia el consumo de contenido explícito, dice, el problema más bien, o tiene que ver, es esta idea de que el éxito depende de la cantidad de días que llevamos sin caer en el asunto. Pero no es así. Y lo voy a explicar y te voy a explicar por qué, dice ella. Muchos de ustedes han estado sin ver pornografía por años. Algunos de ustedes son misioneros retornados y no tuvieron problemas con la pornografía en la misión y años después llegaron a volver a caer. Así que no importa cuántos días llevemos sin pornografía, eso no mide el éxito final del programa o de nuestro trabajo. ¿Tiene sentido? Quiero que entiendas muy bien esto que ella está diciendo, porque ella dice, si el éxito lo contáramos en cuántos días llevo sin caer, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque todos hemos visto cómo podemos pasar 3 años o 10 años sin caer en la tentación que nos corresponda a cada quien y de repente volvemos a caer. Y entonces parece como si todo lo demás no hubiera valido. Es justo por eso que no se puede medir el éxito así. Ella dice, lo que sí podría medir el éxito son los impulsos que resistes. Puede que pasen muchos días sin que estés en las situaciones específicas que traen la tentación y no caigas. Por eso el éxito no se mide en cuánto tiempo pasas sin verla. Claro, si yo de repente tengo 10 años sin esa tentación, pues no puedo medir eso como el éxito, porque al final de cuentas, si regresa después de 10 años y caigo en ella, entonces ese periodo de 10 años no fue como que la hubiera conquistado, sino más bien no llegó jamás el impulso. Dice ella, pero cuando comprendes que no depende del tiempo, sino más bien de los impulsos que resistes, puede pasar algo muy bueno. 1, te vas a deshacer de ese pensamiento de que, ya la regué esta semana, volveré a comenzar la próxima. Como de ya lo arruiné. Entonces, bueno, si ya estamos aquí, ya lo arruiné, pues ya, ¿qué más da? Ya estamos aquí. Es la frase favorita del pecado, ¿no? Ella dice, no. En ese momento, cuando tú cambias tu perspectiva, de en lugar de pensar en tiempo que llevo sin el problema o sin caer, versus cuántos impulsos resisto,
entonces tendrás más impulsos esta semana y puedes tener esa mentalidad de resistir 2 o 3 impulsos más esta semana. No tanto en cuánto tiempo llevo sin hacerlo, porque eso me hace, en cuanto yo lo cometo, pensar en, bueno, ya lo arruiné, ya me salí del camino firme y entonces soy duro conmigo mismo. ¿Y para qué? Si ya de todas maneras ya me salí del camino. Versus, no, el camino es justamente ver cuántos impulsos o cuántas ocasiones puedo resistir. Y entonces sí, caí en esta, pero hay más adelante. Y entonces estoy en una mentalidad de voy a superarlo hacia el frente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que estábamos hablando de Pablo? Sencillo, en que por eso Pablo dice una salida, pero que tiene que soportarse. Porque la salida no es fácil, porque la salida va a tomar muchos intentos y no debería ser una salida de la que salimos rápido y ya no tengo que soportar nada. ¿Tiene sentido la escritura de ese modo? Hay una salida, pero tienes que soportar, porque la salida toma tiempo, porque los impulsos regresan, porque vuelves a recaer, porque así funciona, porque no puedes, y voy a tomar las palabras de Sara aquí, porque no puedes tomar el tiempo que no caíste en la tentación como el tiempo de éxito. Y digo, no aquí para desmeritar tu progreso, sino cuando tú piensas que ese es el único éxito, te predispones a que la siguiente vez que caigas, pues va a ser arruinar todo. Y eso es un problema, porque eso no es lo que Pablo se refería con salir de la tentación. Se debe de soportar, es un camino largo. De hecho, la palabra soportar viene del verbo en griego hupofero. Y hupofero quiere decir, de acuerdo al diccionario, soportar lo bajo, es decir, figuradamente, soportar la adversidad. Y esa definición del diccionario griego es muy interesante. Pablo estaba diciendo, hay una salida, pero vas a tener que aguantar, porque no es una salida fácil. Vas a tener que aguantar la adversidad, porque va a regresar, va a volver y va a... Y entonces nuestro entendimiento del pasaje cambia totalmente de verlo como de, siempre hay una... si caíste en la tentación es por tu culpa, porque eres débil, porque siempre hay una manera de resistir la tentación y de no caer en ella. Eso no es lo que Pablo dijo. Lo que Pablo dijo es que hay una salida, pero esa salida es difícil. Sí hay manera, pero es difícil. Va a haber días en las que estés cansado, va a haber días en los que vas a recaer, va a haber veces en las que vas a recaer varias veces seguidas, va a haber veces en las que vas a estar muy bien un tiempo, va a haber veces en las que va a regresar. Simplemente va a ser una lucha. Tienes que soportar esa adversidad. No todos los días van a ser de paz y habrá días en los que ni siquiera sientas la plenitud espiritual o el espíritu. Va a haber una lucha. Pero de nuevo, interesantemente, el hecho de que yo hoy no pueda superar mi debilidad y no pueda cargar todavía 10 veces esta pesa, no quiere decir que no esté dando mi mejor esfuerzo. Y que esté yendo hacia esa salida y esté aguantando lo necesario para algún día salir finalmente por ella. Tal vez lo más significativo y hermoso incluso de este pasaje es pensar un poco en que, a pesar de que Pablo dice que esa puerta es una lucha y es aprender a aguantar la adversidad que viene con tratar de salir y cruzar a través de esa puerta, la verdad es que en cierto sentido esa puerta ya pasó. Y me estoy refiriendo a Cristo y su expiación, porque la salida a la que Pablo se refiere, y al menos para mí lo es Cristo. Junto con la tentación, junto con este momento, junto con todo eso, Dios proveyó también la salida, que es Cristo, para que tú, a través de ese proceso, puedas aguantar. Porque vas a volver a caer, porque va a volver a pasar, porque es parte de la vida. Y para que resistas, hay una salida, que es Cristo. Y en Él te puedes apoyar. Y en Él puedes aguantar. Y creo que haciendo la analogía del gimnasio que estoy haciendo, debemos pensarlo como el coach si te está ayudando a aprender a levantar pesas. No es la persona que te va a decir... De hecho, si tú vas a un gimnasio y quieres levantar cosas súper fuertes, el coach es el primero que te dice, no, es muy pesado, te vas a lastimar. Al querer ser tan firme en el camino, vas a acabar cayendo. Es el primero que te dice eso, el coach, no seas así de intenso. Ve poco a poco, ve fortaleciendo tus brazos. Y entonces me imagino a Cristo en esta versión de salida, donde nosotros sabemos que es una lucha larga, diciendo,
no levantaste esa pesa 10 veces como esperé como es la idea de que llegues a hacerlo. Pero fue un buen entrenamiento. Fue un buen esfuerzo este día. Él es la puerta. Él es la compañía constante y la fortaleza constante para ir, como dice en el griego, soportar la adversidad de la tentación, de nuestras debilidades. Y a través de Cristo es que podremos fortalecernos para algún día finalmente salir. Pero, como dice Pablo, la salida no implica que se acabó el problema. Hay que soportar la adversidad. Hay que sufrirle y va a ser difícil. Pero hay una salida y Él es Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Ahora, la lucha no es solo para las personas que luchan este tipo de batallas. También hay muchos que, por más que se esfuerzan y hacen todo bien, siguen sin sentir que están en el lugar espiritual donde deberían estar. ¿Debería sentir siempre el espíritu si hago todo bien? No. Pero Braulio, la oración sacramental, dice para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Exacto, dice para que siempre puedan tenerlo, no dice para que siempre lo tengan. Varias veces he contado en este canal la ocasión en la que el Elder Oaks vino a mi misión mientras yo servía como misionero y hizo una sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta fue muy mala. Recuerdo que el Elder Oaks dijo, no sé, siguiente pregunta. Y cuando llegó la siguiente pregunta, una misionera, todavía recuerdo, con sus lentes, su cabello, ¿cómo se dice? Lacio, negro, se levantó y preguntó con una voz muy dulce, ¿usted siente el espíritu todo el tiempo? El Elder Oaks escuchó a su traductor, se acercó rápidamente al micrófono y dijo no, y no conozco a nadie que lo haga. De ahí pasó a enseñarnos acerca del tema y a explicarnos que la vida no es siempre ir corriendo, aventando flores, saltando por ahí, sintiendo el espíritu. Y para mí fue muy impactante porque para mí era, soy misionero, debería sentir el espíritu siempre. ¿Por qué no estoy sintiendo el espíritu? Es como, fue un gran golpe de una realidad de pensar de si soy bueno espiritualmente y soy espiritual, debería sentir el espíritu siempre. Y el Elder Oaks diciendo no y no conozco a nadie que lo haga. Y es como de, pero él conoce al profeta. Es como, pues ya, eso es lo que dijo. En un seminario para presidentes de misión de 2018, David A. Bednar dijo, repito, que Nefi fue a Jerusalén para obtener las planchas de bronce e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tenía que hacer. En ese momento, Nefi no había reconocido que estaba recibiendo revelación. Por mucho tiempo me he preguntado si esa experiencia se destaca tan pronto en el Libro de Mormón, precisamente porque es un ejemplo de un modelo de revelación tan importante. La revelación es una interacción entre el Espíritu y nosotros. Y el Elder Bednar dice esto es algo importante en ese patrón de revelación, donde Nefi ni sabía que estaba recibiendo revelación, no sabía nada de eso. Y entonces creo que es interesante ver cómo muchas veces muchos de nosotros, y de hecho muchos de los profetas, han tenido esas experiencias donde espiritualmente así que digas, oye, el Espíritu me guía y se comunica conmigo, pues no, pero avanzo de antemano sin saber realmente, sin entender realmente. Y creo que aquí es bien interesante lo que Pablo tiene que decirnos al respecto. Porque él hace una lista de dones. Y él en esta escritura dice, 1 Corintios 12, 8 al 11, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y escuche el versículo 11, por favor, con mucha atención. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que es algo que tiene que ver con el Espíritu.
No, o sea, yo no me puedo culpar a mí mismo por no tener el don de lenguas. Digo, lo busco, como dice Pablo, busco los mejores dones, busco el don de lenguas, busco este don, busco el don de hacer milagros, pero no se me da. ¿Es algo malo conmigo? No, aquí dice Pablo, le da el Espíritu a cada uno en particular como el Espíritu quiere hacerlo. Pero entonces viene la parte interesante, porque no solo menciona el don de lenguas, no solo menciona el don de interpretar lenguas, no solo menciona el don de sanidades, o el don de milagros, o el don de conocimiento, el don de sabiduría, también menciona el don de la fe. Hay ocasiones en las que sentiremos esa fe vibrante y hay ocasiones en las que no. Y creo, en lo que dice Pablo aquí, que ese don de la fe, es un don que viene del Espíritu y que Él decide a cada quien cuándo se lo da y en qué momento se lo da y en qué momento también no se lo da. Pero lejos de ser triste esta realidad o esta escritura, creo que más bien es un consuelo, porque ¿cuándo fue la última vez que te decepcionaste de ti mismo por no tener el don de sanidades? ¿O cuándo fue la última vez que dijiste, hoy soy tan malo, no tengo el don de lenguas? Soy terrible, no puedo interpretar lenguas, debo de ser muy mala persona. Me esfuerzo, pero simplemente no tengo el don de sanidad o de hacer milagros, por más que me esfuerzo y no sé, yo leo y vengo a la iglesia y voy al templo y simplemente no hago milagros. ¿Cuándo fue la última vez que te cuestionaste así tan duro contigo mismo por algo así? No, porque entiendes muy bien que es un don del Espíritu y cuando Dios decide darlo es genial y maravilloso, pero cuando no, también está bien porque es un don que viene de Dios y Él decide qué hacer con esos dones. ¿Por qué a veces no podemos tratar la fe y ese sentimiento espiritual tan vibrante en nosotros de esa misma manera si Pablo lo enlista junto con los dones que el Espíritu da y que Él decide en qué momento y a quién dárselo y en qué momento y a quién no dárselo? ¿Por qué no podemos verlos de la misma manera si Pablo los enlista y los explica de la misma manera? Creo que, como explicó el Elder Oaks, la vida no es andar aventando flores y sintiendo el Espíritu todo el tiempo. Y no porque nos falten flores y Espíritu a nosotros, sino porque la fe y ese sentimiento vibrante es un don del Espíritu. Es bellísimo recibirlo, pero también creo que es bueno ver que es parte del plan que a veces ese don o ese sentimiento tan vibrante espiritual esté. Tal vez ese momento de sentir al Espíritu todo el tiempo no es como lo habríamos imaginado siempre. Pero de hecho esto tiene un lado bastante sublime y hasta exaltado, podría decir yo. Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hemos aprendido, y el Elder Holland ha explicado que esto tenía que ver, o al menos él dice, esto es lo que yo creo, tenía que ver con que él debía de sentir que era no estar con, o no sentir a Dios a pesar de haber hecho todo bien, porque tenía que saber cómo nos íbamos a sentir nosotros cuando pecáramos. Sin embargo, el análisis de esta semana me ha llevado a ver otra dimensión de este momento en la vida de Cristo. Tal vez, más bien, no solo era el sentir cómo se sentía estar lejos de Dios porque Él no había pecado, pero nosotros sí tenía que entendernos. Tal vez era el que era parte del proceso de todos que en algunos momentos, incluso haciendo todo bien, incluso complaciendo al Padre como Él quería que hiciéramos, íbamos a sentir cierto distanciamiento. ¿Por qué no me siento tan lleno del Espíritu ahorita? Padre, si estoy tratando y me estoy esforzando, y eso es lo que te está diciendo aquí el Salvador, porque si estoy aquí en la cruz muriendo como me lo pediste, ¿por qué no te siento? Y nosotros creo que también tenemos esos momentos en los que, a nuestra escala, estamos esforzándonos, estamos tratando, estamos haciendo lo que se nos pidió, pero de alguna manera no nos sentimos tan llenos. Lo primero a tener claro aquí es que, como dijo el Elder Oaks, nadie siente el Espíritu todo el tiempo, o al menos él no conoce a nadie que lo haga. Y por otro lado, el Salvador tampoco lo hizo. Y eso nos lleva a nosotros a cambiar nuestra manera de ver esos momentos en los que por más que nos esforzamos no nos sentimos tan espirituales, ni sentimos tanto el Espíritu, ni aventamos flores, porque quizás ahora
Veamos esos momentos no como momentos de derrotas o momentos donde soy un fracaso espiritualmente, sino más bien hasta cierto punto momentos en los que estoy más cerca de Cristo. Y tal vez estoy de cierto modo cerca de Él en aquel momento agonizante en el que a todos nos hubiera gustado estar ahí para decirle cuánto le agradecíamos y cuánto le apoyábamos y cuánto estábamos con Él. Y tal vez en ese momento es cuando más estamos con Él en la cruz, de cierta manera. En el que estamos haciendo todo bien y nos estamos esforzando, pero de alguna manera no sentimos a Dios tan cerca. Y quizás en ese momento no solo estemos, de cierto modo, más cerca de Cristo que en cualquier otro, tal vez, sino también el Padre esté más cerca de lo que nosotros podamos ver y tal vez más complacido con nosotros de lo que nosotros podamos imaginar. Ese momento, a pesar de que no se sienta como un momento sagrado y especial, creo que es de los momentos también más solemnes y sublimes que tendremos en la vida, en los que tal vez entenderemos más este ruego final de Cristo y en el que tal vez sin que nosotros lo sepamos, el Padre esté viendo y diciendo, no puedo estar cerca ahora. Debe de haber cierto espacio a veces, pero plenamente sé de tus esfuerzos, reconozco tu valor, admiro tu corazón. Y como mi hijo o hija, te amo.